Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Mi nombre es Manuela, trabajo en el equipo de MathKind y tengo el placer hoy de darles las bienvenidas y introducir a nuestros facilitadores. Hoy el segundo día del encuentro de MathKind Global de Maratón de Mate 3.0, no más aislamiento. Entonces, con nosotros hoy, muy afortunados de tener a Marco Vázquez, que es doctor en educación, tiene magíster en investigación educativa y es especialista en educación superior y matemático, que actualmente se desempeña como coordinador de perfeccionamiento en la UNAI. Pueden encontrar más información sobre él dentro del curso en Participate. También con nosotros tenemos a María José, licenciada en Educación Básica, con itinerario en Pedagogía de la Matemática, también en la UNAI y actualmente es técnico docente en la carrera de Educación Básica en la UNAI. Les doy la palabra a ellos para que puedan iniciar este taller de hoy. Buenos días con todos. Les doy la más cordial bienvenida a todos. Espero que este sea un momento de aprendizaje en conjunto y de forma general el nombre de nuestro taller es Enseñando Matemáticas con Retos. Como ya lo mencionó Manuela, va a ser presentado por el doctor Marco Ignacio y por mi persona. A ver, Listo, creo que podemos comenzar ya, Majito. sí, listo. En el tema de, quizás para ustedes el término Retos sea algo nuevo. Primero quería confirmar si todos me escuchan. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se Ya, escucha bien. muchas gracias. Ya, los memorretos surgen como una respuesta a lo que la mayoría conocemos como que las matemáticas quizás son un poco muy difíciles, quizás como docentes, llevarlo a ejercicios concretos resulta muy complejo. Entonces, dentro de las buenas prácticas que encontramos en la generación de nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, uno de ellos es los memorretos, que consisten en desafíos matemáticos que pueden resolverse utilizando conceptos simples de matemáticas. Uno de ellos son las sumas. Entonces, lo que nosotros planteamos dentro de esto es una forma divertida y desafiante de que los estudiantes construyan su aprendizaje. Y este aprendizaje se dé desde el descubrimiento. Muchas veces el aprendizaje mecánico eh, permite o dificulta que los estudiantes tengan motivación por el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, a continuación, yo quisiera que todos observen la imagen que tenemos al frente y me puedan ayudar con algunas características o particularidades que ustedes puedan identificar en las mismas. Por ejemplo, la primera que puedo decir yo es que existen cuatro figuras. Existen cuatro figuras, tenemos un triángulo, tenemos un círculo, tenemos un rectángulo y tenemos una elipse. Entonces, como ven, todas estas cuatro figuras están interconectadas. Y además existen otras particularidades que quisiera que ustedes, por medio de chat o si quieren con el tema del micrófono, me vayan comentando para que esto sea de alguna forma participativa y no únicamente yo sea la que esté comentando o mencionando los aspectos al respecto. Si alguien me ayuda, por favor. Hay puntos de intersección entre las figuras, nos dicen. Listo. Figuras geométricas numeradas en sus intersecciones. ¿Alguna característica en torno a los números que contienen estas figuras? Tal vez haya Son, alguna parte. ¿Le son escucho? números naturales. ¿Ya? Mm, Además, señalan cada una de las intersecciones de las figuras, determinando de diferentes zonas. En algunos casos, o sea, una sola figura, en otras dos, tres intersecciones por zonas. Listo. Estos números también tienen la característica de que son sucesivos.
Entonces tenemos una sucesión de números que empieza en el 1 y va hasta el 16. Entonces, ¿qué particularidad además? ¿Creen que de alguna forma, al hablar de que este posibilita la asimilación de algunos conceptos matemáticos y que yo de alguna forma les había mencionado el tema de sumas, qué generalidad creen que tienen los números que están ubicados en cada una de las figuras? En el círculo, en el rectángulo. ¿Creen que tengan alguna relación los números ubicados en cada una de las figuras? ¿Alguien tal vez? Según me parece que va es en orden según la unión. Ya, Por ejemplo, el 1 con el 2 le une al rectángulo con el triángulo. Y si vemos el número 3 le une al triángulo con con el rectángulo y se le une. Ujú. Entonces se está ubicado los números naturales en puntos estratégicos. ya. Esto de estratégicos, ¿por qué piensan que de alguna forma estos números están ubicados de forma estratégica? ¿Creen que cada una de las figuras tengan algún, quizás un resultado específico? ¿O Puede haber cómo un piensan? patrón. Ya, ¿a qué hace referencia con este patrón? La disposición de los números, le estaba viendo a lo mejor la analogía, pero por el número de lados o el número de ángulos. Pero como tenemos círculos y la elipse también, no. Pero debería tener alguna disposición porque va uno, 2 y luego el 7. Si yo le menciono la palabra suma, quizás le da algún tipo de idea o generalidad de que la disposición quizás está enfocada a un total o a quizás a encontrar por decir, la suma de cada una de las figuras nos va a dar un total, por decir la clave. Quizás alguno identificó cuánto el resultado de cada una de las figuras, de los puntos que conforman cada una de las figuras. Quizás alguien se percató de esa idea, o quizás alguien me pueda ayudar con el total, por ejemplo, de sumar todos los puntos que conforman el círculo rojo, porque la otra es la elipse. ¿Alguien me puede ayudar con eso tal vez? La suma de 1, 2, 7, 10, 8, 8, 15, 16 y 9, 68. exacto, 68. ya. Y quizás identificaron la suma de las otras figuras. 32, 34, 38, 43, 54, 30. Podríamos identificar una La suma del generalidad. rectángulo da lo mismo. La La suma del del El triángulo da rectángulo da 68 68. también. Ajá, la Exacto, suma la del rectángulo generalidad. da lo mismo. Existe de alguna forma una constante, por decirlo de alguna forma. Bueno, vamos a pasar a un ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos un memorreto que menciona, se ha dibujado dos triángulos y una elipse. Tal como se observa en la figura, se han generado 11 puntos de corte que ustedes pueden verificarlo de forma visual. Se puede ubicar los números del 1 al 11 de tal forma que al sumar los ubicados en cada figura, la suma sea la misma. Entonces nosotros de alguna forma ya tenemos una idea de que van a estar ubicados dentro de este memorreto números sucesivos del 1 al 11. ¿Y qué patrón más? Como alguien tal vez les voy a dar unos minutos para ver si alguien me ayuda con una propuesta de solución o con una idea para solucionar este memorreto, este desafío. ¿Cuál sería la constante? ¿Son numérica, digo, decreciente o creciente? Ya. Ya, podemos, tratemos de ubicar en primera instancia este va a ser un aprendizaje por descubrimiento. No se preocupen, todos los patrones ya lo vamos a ver. Quisiera que esto lo hagamos primero de forma empírica. Esto es lo único que nos da. Ahorita este es nuestro desafío, nos presentan estas figuras y nos dicen ubiquen números del 1 al 11.
Y obviamente teniendo el precedente de la anterior figura en el cual nos pedían que la constante de alguna forma va a ser el total o la suma total de los puntos que configuran cada una de las figuras. Pueden presentarlo, no tienen ningún problema. Yo les voy a presentar una solución. No quiere decir que sea la única, pero quisiera que de alguna forma, de forma empírica, ustedes me propongan algo. ¿Alguien tal vez alguna idea o propuesta? Tranquilos, que yo sé que falta algunos elementos, pero eso lo vamos a ir abordando a medida de que se desarrolle el taller. ¿Pero alguien de forma general alguna idea de tal vez cómo podríamos dar solución a este memo reto? Muy buenos días. Una consulta nomás. Dígame. La condición es de que la suma deben ser, una consulta, la condición debería ser que los números me sumen en cada, en cada punto 11 o No le puedo escuchar muy bien. puntos cada 3 puntos, no sé, o la suma. La suma total, de forma general, la suma de la figura de los puntos que conforman la figura total debe ser la misma en todas. Listo, muchas gracias. Ahora les voy a compartir la pantalla. Denme un momentito. O sea, la suma de los puntos que está en un triángulo tiene que ser igual a la suma de los puntos que están en el otro triángulo y tiene que Y ser igual a la suma de los puntos del elixir, ¿correcto? exactamente. Ah, ya. Ahora sí ya le caché. Exactamente. Tranquilos, les doy unos minutitos más hasta eso. ¿Podría compartir la pantalla, por favor? Sí, denme un momentito, ya les comparto con la en la que les voy a proponer una solución. Ya, esta es en la que ustedes tenían. A ver, Majito, acaba de plantearnos algo, ¿no es cierto? Y algunos de los compañeros nos han indicado con mucha razón cuál es la constante, cuál debe ser el valor constante. Eh, y creo que eso ayudaría mucho, ¿sí o no? Este rato, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que eh, debemos ubicar, hay números del 1 al 11 y obviamente hay 11 espacios para ello, ¿no es cierto? Pero la condición es que los que están en el entorno de cada una de las figuras sumen lo mismo. Ese valor de que la suma sea idéntica es un concepto de una constante, ¿no es cierto? Una constante que deben cumplir las tres figuras. Eh, ¿Alguna idea para poder, para saber cuál sería esa constante? ¿O creen que el ejercicio o el desafío está incompleto si no se plantea el valor de la constante?
alguna idea, por favor. Majito, ¿podríamos calcular el valor de esa constante? Y tal vez puedo pasar a mostrarles quizás una forma desde mi perspectiva en la que yo di solución a este mismo reto. Y les voy a mostrar a continuación. Solo déjenme que ya. Entonces, quizás uno de los pasos fundamentales para solucionar los retos va a ser la determinación de esta constante, que nosotros de alguna forma lo hemos llamado el elemento faltante o que nos dificulta quizás de alguna forma la resolución de este reto. Entonces, lo que nos dice a nosotros es que tenemos un universo de números que van desde el 1 hasta el 11. Como todo, quizás todos o la mayoría, esta es una lista de números sucesivos. Entonces, para calcular estos números sucesivos, existen fórmulas, pueden hacerlo de la forma tradicional, ir por número, pero de forma general, la sumatoria de estos números nos va a dar 66, pueden comprobarlo si desean. La sumatoria del sumar los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 nos da 66, que esta es la sumatoria de estos. Entonces, pero nosotros tenemos que tener presente que en las figuras, como les mostramos, nosotros vamos a tener al menos dos elementos que estén en dos figuras. O sea, que el mismo elemento pertenezca tanto al triángulo azul como al triángulo verde o que pertenezca a la elipse y al triángulo verde. En ese sentido, para nosotros determinar esta sumatoria, nosotros lo vamos a multiplicar por 2, teniendo en cuenta que al menos cada elemento va a estar presente en dos figuras. Entonces, este total, si multiplicamos el 66 por 2, nos va a dar 132, que es la sumatoria total de toda la figura. Es decir, si yo coloco números del 1 al 11, llenando los espacios que tenemos en el reto 1, todo esto, si yo sumo, me va a dar 132. Sin embargo, yo debo tener presente que yo necesito conocer la sumatoria de cada una de las figuras, es decir, del triángulo azul, del triángulo verde y del elipse. En ese sentido, esta sumatoria total yo le voy a dividir para el número de figuras, que en este caso son 3, pueden ser 4 o pueden ser más, pero lo que va a depender el número para el cual divido la sumatoria total va a ser el número de figuras. En este sentido, la constante va a ser 44. Es decir, la sumatoria del triángulo azul, del triángulo verde y del elipse, de cada una de estas figuras debe ser 44. No sé si con eso tal vez les ayuda o les aclara un poco el panorama. ¿Me indica alguien? Tal vez se acercó ya a esta solución o tal vez tiene una propuesta nueva en el sentido de ubicaciones. Ya les voy a indicar la que yo hice, pero quisiera que tal vez alguien me comunique si tal vez llegó a esta respuesta. ¿Alguien tal vez? Ya. A continuación yo les voy a presentar la forma en la que yo resolví. Ya. Yo me concentré primero en una figura. Entonces yo me concentré en una figura. Yo empecé ubicando en la figura del triángulo azul. Entonces yo identifiqué cuántos números yo tenía que ubicar en esta figura azul. Entonces en esta figura azul yo identifiqué que tengo 8 puntos o 8 números que yo voy a tener que ubicar. Entonces, de forma, por descubrimiento o de forma empírica, yo interpreté o definí que los números que suman 44 en el triángulo azul fueron el número 10, el 4, el 3, el 1, el 9, el 2, el 7 y el 8. Si quieren pueden constatarlo. La suma de estos números me da 44. Entonces yo tengo 8 números que al ubicarlos en la figura azul me dan un total de 44. Entonces, a partir de eso, yo elegí la figura azul, ustedes pueden elegir la verde o la elipse, eso ya es la elección de cada uno de ustedes. En este caso, como digo, les estoy presentando una de las muchas soluciones que pueden existir para este reto.
Ahora voy al llenado de la segunda figura, teniendo como base que yo ya tengo números ubicados en la figura azul. Entonces, yo voy a partir por el triángulo verde. Entonces, en el triángulo verde yo necesito ubicar 7 números. Yo debo tener presente que yo tengo ubicado ya 4. Tengo ubicado el 2, el 4, el 7 y el 9. Es decir, me faltan 3 números por ubicar. Entonces, lo que yo hice de forma general es identificar del 1 al 11 los números que ya tenía ubicados y cuáles eran los que me faltaban. Los 3 que me faltaban son los que están resaltados en rojo, que es el 11, el 5 y el 6. Pero no es que yo esta respuesta, como les estoy presentando, la descubrí ya. Me tocó hacer algunos cambios en la ubicación de los números que yo ubiqué en primera instancia en el triángulo azul. Como ustedes ven, yo tenía ubicado en el puesto que está el 7, antes yo tenía ubicado el número 3. Tenía ubicado el número 9 en el puesto que está el número 2. Entonces, yo tuve que ir haciendo cambios en función de que no me afecten al triángulo azul y no me afecten el resultado de la figura azul, y que en la figura verde, al ubicar estos números, me permite obtener la constante, que era el valor de 44. Y de alguna forma, ya al ubicar los valores en la figura azul y en la figura verde, yo puedo de alguna forma intuir que la elipse va a tener el resultado correcto. Si quieren, pueden comprobarlo. Cada una de las figuras que aquí se presentan en su sumatoria tiene el valor de 44. Entonces, de alguna forma aquí también entra el juego con los números, el tema de sumatorias, también obviamente de diferencia de números, por ejemplo, yo tuve que ubicar si me faltaba una diferencia de 2 números o me salía un 42 al ubicar en la figura verde, yo tenía que hacer un cambio de alguna forma en que la diferencia entre estos 2 números sea de 2. Entonces, esta es una de las soluciones que yo les presento para este memo reto. Ustedes pueden aventurarse en descubrir nuevas, como les dije, pueden partir de cualquiera de las figuras. Existen muchas combinaciones de números que suman 44 para el inicio, cuando inicien en el memo reto, cuando inicien con la solución del memo reto, y de forma general, la determinación de la constante es clave para la solución de estos ejemplos. Ahora le doy el paso a Marquito, que de alguna forma les va a aclarar más el tema ya a nivel pedagógico de cómo se resuelven estos desafíos. Marquito, ahorita le comparto la pantalla para que Gracias, puedan Majito. seguir. A ver, no, no hay problema. Bueno, saludando nuevamente a todos. Yo debo iniciar indicando cómo surge esta propuesta pedagógica de los memoretos, que como ustedes acaban de ver, no son sino desafíos matemáticos a los que nosotros les hemos incorporado un componente pedagógico y didáctico, ¿no? Les comento, inicialmente publicábamos estos desafíos en un semanario aquí en la provincia del Cañar, simplemente como un tema de distracción, ¿no? De esparcimiento, pero hubieron algunas sugerencias de que vayamos planteándolo esto de manera un poco más formal, y fuimos desarrollando esta propuesta pedagógica, donde, como ustedes acaban de ver, están en juego o incorporan algunos elementos de matemáticas y de aprendizaje de las matemáticas, que tal como decía Majito, lo que aspiramos es generar espacios donde la matemática se aprenda de una forma divertida. Y es por ello que hemos propuesto esta estrategia o este tipo de actividades, que ha tenido una acogida bastante significativa en algunos docentes acá. Hay algunos que incluso han incorporado a su desempeño el resolver estos retos. Los publicamos por ese semanario. Vamos ya creo que por el reto 480, algo así. Y ahora también lo hacemos a través de Facebook. Semanalmente publicamos un memo reto y la solución del memo reto de la semana anterior. Incluso hemos llegado a sistematizar un proceso que en ningún momento decimos que es el único ni el mejor, porque va a ser la investigación y va a ser la actividad de los docentes la que vaya desarrollando estas propuestas, ¿no es cierto? Incluso lo que está proyectado en pantalla es el proceso que intentamos o sugerimos nosotros
para poder desarrollar un memoreto que tiene que ver, primero entender el memoreto, es lo que sucedía. Recuerden ustedes cuando Majo nos presentó inicialmente, había que tener claro que son los elementos del contorno, que la sucesión eran los números del 1 al 11, eso debe ser tener claro, y claro, ahí van surgiendo ya conceptos matemáticos, ¿no es cierto? Determinar los elementos por figura, determinar la cantidad de elementos por figura, que es lo que va a permitirnos, ayudarnos para llenar. Recuerdan cuando Majo escogió el primer triángulo, decía, este tiene 8 elementos, de sus 8 elementos yo escojo esos 8 elementos del conjunto del 1 al 11 con la condición de que sumen 44, ¿sí? Y obvio, lo que es tal vez más significativo es la determinación de la constante. Yo estoy seguro que ustedes intentaron hacer y vieron tal vez que sumaban distintos valores, pero si suman ubicando los números del 1 al 11 como sea que hayan ubicado, la suma siempre les va a dar 132, ¿sí? La suma de las tres figuras, ¿no es cierto? En algunos casos dará 38, 50, bueno, de distintas formas, pero la que permite realmente la solución es el 132 dividido para 3, tal como calculó Majito, me daba los 44, y ahí sí podemos nosotros ya empezar a desarrollar los memoretos con un proceso de llenado muy libre, ¿no es cierto? Inicialmente lo que se hace es, se comienza por una de las figuras, se toma la combinación de acuerdo a los números de elementos que vayan en esa figura y se ubica arbitrariamente, ¿sí? Luego se va haciendo reajustes con los elementos que van quedando hasta llegar a la solución del memoreto, ¿sí? Aquí si quisieran pedirles a ustedes, vamos a hacer esto ya de una forma un poquito más sistémica, ¿sí? Siguiendo este proceso y tal vez ir reflexionando sobre los distintos contenidos de matemáticas que vamos abordando, ¿no es cierto? Ustedes han utilizado y en lo que hemos escuchado aquí un lenguaje que tiene que ver con conjuntos, que tiene que ver con operaciones matemáticas, que tiene que ver con series, y la idea es justamente que esto nos sirva para que esos conceptos surjan, esos conocimientos matemáticos surjan en el estudiante sin necesidad de partir de lo teórico, sino más bien que sea lo teórico lo que luego concluya o complemente lo que ellos vayan desarrollando. Sí, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Por favor, en cualquier momento alguien que quiera opinar, estos talleres son para eso, ¿no? Voy a presentarles yo la solución siguiendo este proceso de un memoreto. La siguiente diapositiva, Majito, por favor. A ver, ahí tenemos una propuesta. Dice, se han dibujado dos círculos, un triángulo y un rectángulo, tal como se observa en la figura, generando 15 puntos de corte. Aquí tenemos entonces a 4 figuras y son 15 puntos de corte. Se pide ubicar en cada corte un entero entre 1 y 15, de tal forma que al sumar los ubicados en el contorno de cualquier figura, el resultado sea el mismo. ¿Sí? Díganme ustedes, ¿está claro el memoreto? Sí, está claro. Sí, claro. Claro, ¿no es cierto? Además, lo que hemos hecho es, hemos contado, ¿sí? ¿Cuántos elementos van en cada una de las figuras? En el triángulo rojo van 9, en el rectángulo van 8, en el círculo verde van 6 y en el círculo azul van 7. 7. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? ¿Qué conocemos hasta este momento entonces? El conjunto universo aquí, ¿cuál va a ser? Van a ser los números del 1 al 15, 15. ¿sí? Y de eso tenemos que distribuirle en 4 figuras cuya suma de los elementos que estén en el contorno me dé un valor constante. Pero repito, no sabemos el valor de esa constante que lo vamos a determinar a continuación. Siguiente diapositiva, Majito. Siguiente diapositiva, exacto, sí. Ahí está el conjunto universo del 1 al 15. ¿Cuántos suman los elementos del 1 al 15? Pueden utilizar la 120. fórmula de serie, sumar directamente, el método de Gauss, como ustedes quieran. Siempre va a darme 120, ¿no es cierto? Ujú. Sí. Ya, si regresamos a la figura, sí, cada uno de estos elementos están en dos, cada uno de los elementos están en dos figuras, ¿no es cierto? Este de aquí, por ejemplo, está entre la intersección del triángulo y del
Este de aquí está entre la intersección entre el triángulo y el rectángulo. Por lo tanto, cuando yo sume los elementos del triángulo, asomará ese valor y también asomará cuando sume los elementos del rectángulo. Es decir, al sumar las 4 figuras, cada elemento va a sumar 2 veces, ¿no es cierto? Es por eso que, regresemos, avancemos bajito. Por eso que hacemos que la suma total de las 4 figuras va a ser 2 veces ese 120, es decir, sería 240. Pero como queremos que, es decir, si yo distribuyo como sea los elementos, ¿sí? Siempre la suma de las 4 figuras va a dar 240. Pero como quiero que la suma sea idéntica o constante en las figuras, ¿qué es lo que debo hacer? Dividir 240 para 4 y la constante será el valor de 60. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro? Sí, por el momento sí. Súper, ¿no es cierto? Sí, claro. Bastante simple. Ya, sigamos, Majito. ¿Qué debemos ahora hacer? Sabemos que en el círculo, ¿cuántos elementos hay? 7 elementos, ¿no es cierto? En el círculo azul. Y escogí el círculo azul. Ustedes pueden, como decía abajo, cualquiera de las figuras. Y escogí el círculo azul. Yo sé que ahí tiene 7 elementos y sé ahora que la constante es 60. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sí, escojo una combinación de números del 1 al 15 de tal forma que de 7 números del 1 al 15, de tal forma que su suma sea 60. Escogí yo la que está ahí, 12, 11, 3, 10, 6, 4 y 14 y la ubiqué sobre el círculo, arbitrariamente. ¿Ya? Ahora, lo que viene luego será el llenado de una figura, de una segunda figura, teniendo en cuenta que escoja cualquiera de ellas y hay elementos que están ahí. Sigamos, Majito. Vamos a escoger aquí el triángulo. ¿Cuántos elementos hay en el triángulo? 9, ¿no es cierto? Y sé también que la constante es 60. Además, ya estaban ubicados en el triángulo el 12, el 4 y el 6, ¿sí? Que estaban en el círculo. Sí, correcto. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo escoger? De los números que aún no están en el triángulo, debo escoger 6, de tal forma que sumados al 12, al 14 y al 6, me dé 60. Escogí yo los que están ahí: 5, 8, 2, 9, 1 y 13. Y los ubiqué. ¿Sí? Fíjense que el memo reto está casi lleno ya. Obviamente faltan 2 elementos, ¿sí? Que están en la intersección entre el círculo verde y el rectángulo, ¿no? ¿Ya? Y si lleno cualquiera de esos, en función de cualquiera de esas 2 figuras, la otra quedará ya debidamente llenada por la condición de que la constante es 60. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Sigamos, Majito. Ya, obviamente los que tengo que ubicar son el 15 y el 7 y ven ustedes que el memoreto está resuelto. Claro, no es tan simple como lo estamos presentando aquí, porque siempre va a haber, como presentaba hace un rato bajo, que reubicar algunos números, alguna cuestión de esas, que vaya desarrollando justamente la creatividad o el pensamiento matemático, ¿no es cierto? Pero fíjense que el proceso no es para nada complicado. Y ayúdenme ustedes, ¿qué contenidos matemáticos se han abordado para La suma, la suma? ¿Algo más? multiplicación, división. Multiplicación, división, ¿qué más? ¿Qué les parece conjuntos? Sí, conjuntos. Claro, hemos hecho intersecciones, hemos hecho Conjuntos. que no Ubicación hemos... también, ubicación de Mande, puntos, exacto. ubicación de puntos. Reconocimiento de figuras, ubicación de puntos, sí, son muchos conceptos que van desarrollándose, a pesar de que no los abordamos desde la teoría, ¿no es cierto? Sino más bien logramos que sea el interés por resolver este desafío, ese conocimiento, porque este va a ser el principio que vamos nosotros, que manejamos constantemente, ¿no? El principio de
construcción de conocimiento. Ahora, fijémonos en el proceso, reflexionemos sobre el proceso, ¿no es cierto? Inicialmente, cuando Majo propuso el primer memo reto, la primera forma que ustedes intentaron resolver, ¿qué metodología usaron? ¿El tanteo, sí o no? Sí, claro, porque no Oh, teníamos la constante. claro, sí, pero bueno, fue el tanteo que luego ha ido desarrollando un proceso, ¿no es cierto? Y la ciencia se construye así, ¿sí o no? Inicialmente hay alguna necesidad y empezamos desde el tanteo, desde la prueba-error, a ir construyendo una solución que luego puede ser sistematizada y que en ningún momento va a poder decirse que esa sistematización o esa metodología es perfecta, ¿no es cierto? Siempre va a haber un espacio de aprendizaje, especialmente en el aula. ¿Ya? Esto hemos logrado nosotros con los memoretos. Como les decía, es un proyecto que venimos trabajando en Luna ya por un espacio de unos 5 años. Hay un libro que está publicado sobre esto donde buscamos difundir. Más, los recursos que se necesitan para esto son bastante simples. Aquí lo que necesitamos es papel y un lápiz. Sí, y obvio, las ganas de hacer las cosas. ¿Ya? Eh, También, bueno, hemos visto nosotros desde los memoretos cómo poder trabajar contenidos algebraicos. ¿Cómo trabajaríamos aquí un concepto de ecuación? A ver, o no trabajamos nada, o, o- o trabajamos ya algo de igualdades. ¿Qué dicen? Eh, Podría ser Igualdades, la suma de n números me debe dar la constante. Exacto. Sí, la suma de un conjunto de n números me da un valor que es igual en las cuatro figuras, ¿sí o no? Claro. Sí. Sí. A ver, hemos hecho esto con la suma. Podríamos de este mismo reto, ya tenemos aquí resuelto este, ¿sí? Plantear algo para la multiplicación. O sea, decir un mismo reto, plantearle decir que cuyos elementos al ser multiplicados den un mismo valor. Sí, también se podría. Muy fácil. Simplemente acordémonos de las propiedades de potenciación, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo ahí en el triángulo está el 8, el 2, el 9, el 13 y bueno, la suma es 60, pero ¿qué pasa si pongo en cada uno de ellos las potencias de 2? Es decir, 2 a la 8, 2 a la 2, 2 a la 9, 2 a la 1, 2 a la 13. Al multiplicarlos del triángulo, ¿cuánto me van a dar? Me va a dar 2 a la 60. Igual va a pasar con los de las otras figuras, ¿sí o no? Por la propiedad de potenciación. Sí, pero ahí la condición ya no es una suma, sino es una multiplicación. Y claro, es para un contenido de matemáticas un poquito más avanzado. Ya, bueno, y se presta para otro tipo de contenidos incluso, ¿no es cierto? Pero lo que vamos a hacer ahora por cuestiones de un memoreto. Presentamos el memoreto, Majito. Este de aquí. Que se han dibujado dos triángulos y dos elipses. Igual tenemos cuatro figuras, ¿no? Tal como se observa en la figura, generando 19 puntos de corte. Se pide números del 1 al 19, de tal forma que al sumar los ubicados en cada figura, la suma sea la misma. Bueno, para esto vamos a tener un espacio más o menos de una media hora, ¿sí? Y ver si podemos trabajar en grupos, ¿ya? No sé si abriríamos tal vez unos grupos, unos subgrupos, ¿sí? Para que puedan ingresar tal vez de grupos de hasta 10 personas, ¿ya? Bueno, somos 91. Sí, grupos de hasta 10 personas. ¿Están de acuerdo? sí, profe. Listo, por favor. Y
Tienen ustedes ya el valor de la constante, que es tal vez lo más importante para el mismo reto, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuántos elementos hay en cada figura? Escojan cualquiera. A ver. A ver, veamos los elementos. 9 en el triángulo verde. A ver, en el triángulo verde, 9 les voy a poner aquí afuera. Ya. Entonces ya tenemos los elementos de la combinación que necesitamos, ¿no es cierto? ¿Serían cuántos elementos? Serían 9 elementos. Empecemos por el Que 9. triángulo sumen, verde. que sumen 95. 95. 95. Listo. Ustedes están muy bien. Gracias. Sigan. Ya. Ahorita probemos, a ver, cogemos los números y veamos que nos da 95, compañeritos. Ya. A ver, me voy a las otras salas. Si tienen alguna pregunta, lo que sea, ya saben. Ya. Listo, gracias. A ver, ¿trabajaron algo? No, sí, le decía, I am working in the classroom. No, no, no. Station in the classroom, no, no. Tengo sueño. A ver, ¿tienen la figura? Parece que se les compartió a todos, ¿no? ¿Me escuchan? Buenos días, sí. Pero ya que se dijo que ya pasó ya. A ver, La suma. Hola. le escuchamos, le escuchamos. La sumatoria es 190 del 1 al Ya, 19. Por ya. 2 nos da 380. Como son 4 figuras, divido para 4 y tengo 95. Hasta ahí me quedé. Es decir, la constante ¿Estoy bien? sería, Ujú. sí, la constante sería 95, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ahora, ¿cuántos elementos van en cada figura? Habría que contar los elementos que van en cada una de las figuras. Escoja una cualquiera. Teníamos ahí triángulos. Escoja una figura cualquiera. Y cuente El cuántos triángulo elementos. verde. El ¿Cuántos triángulo verde elementos? tiene 9 elementos. 9, 9. Entonces, ¿cómo sería la combinación que debe seleccionar? 9 elementos que sumen ¿cuánto? ¿Cuánto es la constante? 9 elementos más. No, no, 9 elementos del 1 al 15 que sumen el valor de la constante. ¿Cuánto era el valor de la constante que me dijo? 95. 95. Entonces, seleccionemos una combinación de 9 números, tomando del universo del 1 al 15, cuyo resultado Del sea 1 al 90. 19. Del 1 al 19, sí. A ver, los demás compañeros, por favor. Y ahí tiene, la constante es 95. Sabemos que el triángulo verde son 9 elementos, sí. Escojamos entonces una combinación de 9 elementos de los de ahí que sumen 95.
Den permiso como para anotar, pueden anotar allí en esta imagen que estoy compartiendo. Inténtenlo si pueden y si no me indican y yo les puedo ayudar anotando donde ustedes quieran que anote. A ver, ayúdeme a mí. Ya, pongamos los primeros 9 números, del 1 al 9. ¿En dónde los ubico? ¿En qué figura? No, no, pongámosle al lado, debajo de a un costado para determinar la combinación. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuántos suman estos números? Ayúdenme ustedes. ¿Cuántos suman los números del 1 al 9? ¿44? 45, creo. Sí, falta para 95, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer es, cambiemos el 1 por el 10. ¿Cuánto aumenté? Aumenté 9. Ahora sería 54, ¿no es cierto? Que todavía me falta. Cambiemos el 2 por el 11. ¿Cuál sería la suma ahora? Otra vez aumenté 9, sería 63. Todavía me falta. Cambiemos entonces el 3 por el 12. El resultado es 63, sería 72, ¿no? Vamos acercándonos. Cambiamos el 4 por el 13. Tendríamos 81. El 5 por el 14. Y ahí aumentaría 9 más, sería 90. Me falta 5. ¿Qué cambio podrían hacer? Sugieran alguno. Recuerden, tenemos los números del 1 al 19. Queremos cambiar el 7 por el 2. Hay que aumentar. Ah, no, Hay que es aumentar. Sí. aumentar. Podría ser el. A ver. Si aumentamos 5, podría ser el 13 por, qué sé yo, el 10 por el 15 y ya está. Claro, Y podría ser. Ahí están los 5 que harían falta. Ya. Y ahí tendríamos ya la solución para el triángulo verde, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo le ubicamos en el triángulo verde? Arbitrariamente, como ustedes deseen. Sí. Eh, a los ver, escucho, compañeros. Díganme dónde los coloco o cómo lo hago. Sugieren. a ver, comencemos desde ahí ya. 6, 7, 8, 9. Sería para mantener el orden, nada más 11. 11. 11, no va el 10. No, no está el 10, profe. 11, 12, 13, 14 y 15. Exacto. Ahí estaba. Ahí póngale el 15, no hay problema. Claro. Ya sé que en el triángulo verde
suman 95, ¿no es cierto? Escojamos otra figura, cualquiera. Escogen otra, díganme otra, cualquiera. Trabajemos con el triángulo morado. Triángulo morado, ya. Que Pero está ahí con ya la tenemos, inclinación hacia abajo. sí, pero ahí ya tenemos 4 elementos que están ubicados, ¿no es cierto? Es decir, tenemos el 8, el 12, el 7 y el 13. ¿Ya? ¿Cuántos elementos tiene el triángulo morado? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 parece, 12. 12, 12. 12. 12. 12. Sí, 12. Pero están ubicados ya 4, ¿no es cierto? Nos faltarían 8. Nos faltarían 8, que sumados a los que están ahí me den 95. Los que están ahí, como decía el compañero, es 7, el 8, el 12 y el 13, ¿no? El 11, profe. A ver, así mismo, tienen que, a ver, sigamos. Los que están son 7, 8, 11. El 11, 11 y el ajá. 13. Y el 13, sí, profe. ¿Ya? Debo ubicar entonces 8 elementos, ¿sí? Distintos de los que están en este triángulo verde, pero que me den, cuya suma con estos me dé 95. Estos no puedo cambiar por ahora, ¿no? Que a veces es necesario, pero por ahora intentemos no cambiar. Pongamos otra vez 8 números que no estén ubicados. A ver, pongamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Aparte, por favor. Y no, primero no pudiésemos sumar a saber cuánto nos falta, así como hicimos en la anterior, ¿no? Claro. Sumar y entonces ir agregando para poder saber cuánto nos falta. Esa será una Sí, estrategia válida, siguiendo la misma estrategia que hicimos hace rato. Entonces, no sé si alguien sí. tuvo la oportunidad de hacer la suma para ver cuánto nos da y cuánto nos falta. Nos da 39, profe. 39. Sí, 39, 39. entonces nos falta. Ajá. ¿Cuánto nos falta? 56. 56. ¿Ya? Veamos entonces si podemos hallar una combinación de los números, de 8 números de los que aún no han sido utilizados, que me dé 56. 7. Empecemos a agregar el más alto, a ver. El 7 sería 8 veces 7. 7 por 8. El 7. 7 ya está. El 7 ya está acá. ¿Y el 8? Que agregamos el 8. El 8 también está allá. El 8 ya Ok. está. Vamos a hacer algo, vamos a ir marcando cuál hemos usado. Hemos usado el 15, el 11, el 12, 13, 14, 6, 7, 8, 9. Creo que esos fueron los que usamos. Sí. Listo, entonces nos quedarían esos que están por fuera. Y entonces esos son los que tendríamos que ubicar. Entonces tenemos que seleccionar 8, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si seleccionamos a los más bajos? Es decir, del 1 al 5, luego tendríamos el 10, el 16 y el 17. ¿Cuánto suma eso? Del 1 al 5 suman 15. 15 más el 10. 15 más 10. 25. Más 16. Profe, 31. puede ser el 17, el 18, el 16 y el 5. A ver, pero tienen que ser 8 números.
Claro, es que solo son 4 porque 4 ya tenemos. No, 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 en total son 12. Ah, De eso ya, sí, tenemos los 4 y tenemos sí, que tiene ubicar toda la 8 más. razón. Disculpe, sí, 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 en total son 2. Cierto, que Sí, son 12 puntos que tenemos. sí. A ver, veamos los más bajos. ¿Cuántos suman? Del 1 al 5 decían 15 más 10, 25, ya tendríamos 6, ¿no es cierto? Habría que sumar 16 y 13 más. Es 33 más 25. 33 más 25. 58. 58. 58. Es más de Sí, los que tengo ahí, ¿no es 58. cierto? ¿Qué debo hacer entonces para poder ubicar esos números? De los que están, bajemos en alguno dos. Por ejemplo, si cambio el 8 con el 6. ¿Sí? En la posición en la que está. Claro, cambiamos. Mantenemos en el triángulo verde, pero cambiamos el 8 con el 6. Entonces aquí pongo el 6. Y donde esté el 6, el 8. ¿Ya? Y ahora sí, la suma ya no sería 39, sería 37, ¿no? Sí. 37, y necesitaríamos 6 números que sumen 58. Serían los 6 que acabamos de ver: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 10, el 16 y el 17. 10. El 16 y el 10, 17. sí, ¿de acuerdo? Ahí sí nos da. Ahora lo ubicaríamos, ¿no? Y ahora ubicamos así mismo, como usted desea, ya. Vamos a ubicar el 1, el 2, 3, 4, 5, 10, 16 Y 17. y 17. Ya, ya están las dos figuras, ¿no es cierto? Todos estos números sí ya están usados. Ya, me queda solamente, el 10 también está usado ya. Me queda solamente el 18 y el 19. ¿Dónde deben ir ya obligatoriamente esos números? Me va a permitir llenar ya sea la elipse, cualquiera de las dos elipses, ¿no? Porque ustedes se ven, si se fijan, lo que está por llenarse es únicamente la intersección entre las dos elipses. Pero ¿qué pasa si ponemos ahí, obligatoriamente ahí va a ir 18 y 19? ¿Ya? Hay que Pongamos contar, a 18. ver, hay que contar en qué posición, aunque las dos están intersectadas, así que en ambos influye, ¿no? Hay que contar cuántos tiene el elixir y cuánto faltaría para llegar, ¿no? El número, Pero este rato ya obligatoriamente ahí tiene que ir el 18 y el 19. Sí. Si es que no da 95, tenemos que hacer cambios entre los que están ubicados, ¿no es cierto? ok, A 18 y ver, ¿cuántos 19. son los de la elipse roja? Roja, voy Ujú. escribiendo, voy marcando, me voy a ir señalando, ustedes me van ayudando. Ya 1, 3, 12, 15, ¿qué número es ahí? 18. 15, 33, 33 y 16, 49, 64, 64, 83, 8, 91. 91. Sí, Nos faltarían 4. faltarían 4, que tendríamos que hacer algún cambio para que aumente 4 en la elipse roja y disminuya 4 en la elipse café, porque estoy seguro que en la elipse café la suma es 99 este momento. Sí, a ver, Ok. ¿qué cambio podemos hacer? ¿Cuántos nos faltan? 4. 14 y 18. 14 y 18. Si cambiamos el 14 y el 18 va a afectarse los triángulos.
sea, no tiene que afectarse los triángulos. Ah, está, el Cambiamos. 14 está en el triángulo, ya vi que estaba en el triángulo. Pensé, no, ¿Qué pasa no era- si cambiamos el 14 con el 9? ¿El 9 dónde está? Es en la esquina del triángulo. Aquí. Sí, La diferencia es de 5, ¿no? sí, hay la diferencia de 5, pero acostaríamos ya, ¿no es cierto? No estaba de 4, necesitábamos. Entonces sería 14 aquí abajo. 14 aquí, 14. 9 Y ahí aquí. sería 9, sí. Y ahí en el triángulo verde no cambiaría, ¿no es cierto? Pero sí aumentaría 5 en la elipse roja. Y este rato en la elipse roja seguro está a 96. Ujú. Nos faltaría cambiar una diferencia. De hecho, tenemos el 1 ahí. Pero- A ver. y los dos, pero el 1 y el 2 están en el triángulo y también en el círculo. Entonces. No, si cambiamos entre el 1 y el 2, no. No, no. Se- Tiene que ser una sí, diferencia de 1. una diferencia de 1. Ya cambiemos el 8 con el 9. Ok. No, el 9 mejor. El 8 con el 9. Con el 9, Sí, sí. y le pone y borra el 8. Y sería 9. Y el 8. Ya. Y ahí debe estar ya. Vamos a ver, voy Sí. marcando y van contando conmigo. A ver, 1, 3, 2, 17, 17, 20, 38, 54, 69, 97 me sale. A ver, a ver. Claro, no, no, no. No, no estaba bien lo del 9 con el 8. Hay que disminuir uno en la elipse. Ya no aumentar. Ya aumentamos 5. así era, ¿no? 9 y 8. No, no, 8 arriba. 8 arriba y 9 abajo. Así estaba. Sí. Y ahí tenemos de la elipse disminuir uno, no aumentar. A ver, ¿qué cambio podría ser? Es disminuir, ¿no? Sí. ¿17 con 16? 7 con el 16. A ver, ¿dónde está el 23 17? sale. Aquí está el 17 y aquí está el 16. Pero ahí igual Ya, aumenta la elipse roja. 23. Ahí le aumenta uno más al Oh, rojo, ¿verdad? Que si estoy en la elixir roja. En la elixir roja que queremos restar uno, ¿no? ujú. Y aumentar uno en la elipse café. A ver, Nos queda un minuto para finalizarla. ya. Volver a los grupos. A ver, ¿cuál podría ser? Ayúdenme. Un premio para el que ayuda. 16, 15. Quedamos súper cerca. Vamos a volver a los grupos y bueno, Regresamos, sí. continuamos. Sí. Nos vemos ahí.
Listo. A ver. em, Acabo de presentarles, está en pantalla, la solución del memoreto. Pude ingresar a algunos grupos, lamentablemente no a todos, pero quedaba claro, creo que todos sí pudimos determinar cuál es la constante, ¿no es cierto? ¿Cuántos números había del 1 al 19? ¿Cuántos suman los números del 1 al 19? Ayúdenme. ¿Cuántos suman los números del 1 al 19? 190. 190. 190. Como cada número está en dos figuras, en las sumas respectivas, habría que multiplicar por 2, 190 por 2, 380. 380. 380. Eso, cómo ubiquemos los elementos, sumar los que están en las cuatro figuras me va a dar 380. Pero como decíamos, que sea sea una constante ese valor que se determine, habría que hacer 380 para 2, para 4, perdón, porque son cuatro figuras. 95. Es 95. La 95. constante es 95. Sí, Sí, la constante es 95. 95. ¿Ya? Hasta Aquí ahí. tenemos, por ejemplo, Ahí sí. iniciaríamos por cualquier figura, ¿no? En el grupo que estábamos, iniciábamos por la figura, por el triángulo verde. ¿Cuántos elementos hay en la figura del triángulo verde? Hay 2, 4, 6, 8, 9, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el proceso ahí? Tengo que escoger 9 números de los que están en el conjunto universo del 1 al 15, pero que cumplan que la suma me dé 95. Yo en este caso he escogido el 9, el 5, el 8, el 1, el 3, el 16, el 6, el 18 y el 19, que suman 95. ¿Será esa la única suma, la única combinación de números? No, ¿no es cierto? Son muchas. No, hay varias combinaciones. Hay muchas, sí. Y además yo esa combinación le pongo arbitrariamente, le pongo como Marquito, ustedes perdón. ven. Le, Sí. le consultan si puede hacerle suma a la pantalla, al Word, hacerle más grande en la parte de abajo. Creo que a algunos se les está dificultando la visualización. Ahí tal vez, ahí, Ahí está bien. ahí, ya. Bueno, entonces esos números, preguntaba yo, ¿es la única combinación de 9 números que suman 95? No, ¿no es cierto? Hay muchas. Pero además yo esos les pongo sin ningún orden preestablecido, les ubico en la pantalla, en el contorno de la figura verde. Sí, luego escojo otra figura. Por ejemplo, escojo el triángulo lila, me decían en el grupo, ¿ya? Pero si escojo el triángulo lila, ya tengo unos elementos que están ubicados, ¿no es cierto? Que en este caso serían el 8, el 5, el 13 y el 6. ¿Cuántos elementos tiene el triángulo lila? 12, ¿no? 12. 12. 12 Si ya por están 12. ubicados, si ya están ubicados 4, ¿cuántos tengo que seleccionar? 8. 8. 8. 8. Y la suma de esos 12, es decir, los 4 que ya están, más los 8 que seleccione, debe darme 95. 95. Otra vez la idea de combinaciones, ¿no es cierto? Aunque aquí hay también un concepto de complementariedad, ¿sí o no? Porque hay los 4 números que suman un valor y yo necesito que me dé un total de 95, tengo que ver esa complementariedad. ¿Ya? Aquí lo que he escogido es el 3, el 14, a ver, el 3, el 14, el 17, el 11, el 10, el 2, el 7 y el 4. Sí, que sumados al 5, al 8, al 13 y al 6 me da 95. Sí, llenado eso, ¿cuántos elementos me quedan por ubicarse? Quedarían solamente dos, ¿no es cierto? Que tendrían que serían los que surgen de la intersección entre las dos elipses, es decir, donde está el 16 y el 19. Y claro, los únicos elementos que puedo ya ubicar luego de haber escogido los 9 primeros, los 8 que vienen después, sí, tendría ya 17 ubicados, 17 elementos ubicados y los únicos dos que aún no he ubicado es el 16 y el 19. Necesariamente tendrían que ir en la intersección entre las dos elipsis, 16 y 15, perdón. A ver, 12 y Ujú. 15. Sí.
necesariamente tendría que ir ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que hago? Ubico ahí el 12 y el 15, ¿sí? Y veo si es que cumple en las elipses que la suma sea 95. Claro, no me dio inicialmente. Lo que tuve que hacer es algunos reajustes, ¿sí? De los elementos del triángulo verde o del triángulo azul para no perder esa constante que ya está construida en los dos triángulos, pero moverles entre ellos para poder lograr el cumplimiento. Y trabajando con una de las dos elipses, al ubicar correctamente ya los valores, obvio que la otra también va a cumplir. Sí, y ahí estaría resuelto ya el mismo reto. ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Muy bueno. Bueno, obvio que de aquí tal vez lo más interesante como profesores va a ser el proceso, cómo construir estos retos, ¿no es cierto? Porque no siempre, o sea, no va a ser, no es tan simple de ubicar figuras, ver el conjunto y listo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Eh, Cada semana, sí, dedicamos un tiempo, una media hora más o menos, y construimos un reto y solamente el momento que tenemos la solución decimos que existe el reto. Antes de eso, no, ¿no es cierto? No podríamos arriesgarnos a publicar algo si no tenemos ya una solución. Obvio, el momento que tenemos una solución, vemos que ya no solo hay una, que hay muchas. Les comento como anécdota, uno de los que participa en este proceso a través del Facebook es un amigo de Estados Unidos, no le conozco por supuesto, sino se integró por Facebook. Y él lo que nos dice cada semana es cuántas posibles soluciones hay porque él ha desarrollado un programa, ¿sí? Para que resuelva los memorex y nos habla de que hay 8.000, 10.000 soluciones. Y no, tiene que ver ya con combinatoria. Si ustedes se fijan, a ver, ¿cuántos elementos está en la intersección entre los dos, entre la elipse y roja y el triángulo verde? ¿Cuántos elementos tengo ahí entre esa intersección? Tengo, ¿cuántos? Entre la elipse roja y el triángulo verde. ¿Cuántos elementos de intersección hay? 3. 3, sí. Tres. Está el 1, el 9 y el 18, ¿sí o no? ¿Qué pasa si yo Sí, cambio el 3. 1 con el 18? ¿Se afecta la solución? ¿Se afecta el mismo reto? No, no se va a afectar. ¿No? Porque siguen estando en las figuras que Comprometen corresponden. solamente las dos figuras, entonces no Claro, afectan. y podría ser un cambio entre el 1 y el 9 y el 18, cualquier cambio que ustedes quieran. Y ahí Sí, viene ya combinatorio. tengo entonces 6 soluciones, porque sería 3 factorial, ¿cierto? Sí. Veamos entre los dos triángulos, ¿cuántos elementos de intersección hay? Cinco, a 4. ver, más. Hay 4, ¿no? Ah, ya. Está el Tres, 5, el 6, el 8 y el 13. sí. Sí. ¿Cuántas posibles soluciones me daría con esta combinación nada más? Ahí podría ubicar indistintamente los 4 elementos y tendría permutaciones de 4, ¿no es cierto? O 4 factorial, que es ya 24. Sí. Y si hago, teniendo en cuenta principios de combinatoria, hay 4 entre estas intersecciones y habían 6 en las otras, ¿cuántas habrían ya en total? En las primeras combinaciones que vimos era creo la Solo elipse roja. sumando independientemente 30 ya. No, no hay como, no es suma, recuerden, se multiplica Ah, ahí, multiplicación. Claro, aquí trabaja en factorial. En el trabaja en mundo de la factorial. probabilidad, realmente Sí, son muchísimas las combinaciones que se pueden hacer. exacto, y todavía nos falta más. Y recuerden que tomamos una combinación de las muchas que había, sí.
Esto nos da pauta para explicar el teorema de unicidad, ¿no es cierto? El teorema de unicidad es algo existe cuando se cumplen las condiciones. Sí, pero el momento que existe ya no es necesariamente uno, ¿no es cierto? Podemos ya pensar en otras alternativas. Sí, es decir, fíjense que como hemos retos podemos trabajar combinatoria, podemos trabajar probabilidades, si vamos dándole un distinto enfoque dependiendo de el grupo donde estemos, con el que estemos trabajando, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio una condición y digo, vamos a trabajar no con los elementos del 1 al 19, sino vamos a trabajar con los primeros números pares del 2 al 38? ¿Habrá cómo? ¿Estará ya resuelto tal vez? Podríamos utilizar lo que ya tenemos para resolver ese mismo reto. Repito, con los números del 2, con los números pares del 2 al 38. De pronto, duplicando cada número, donde está el 1, ubicar el 2, Listo. donde está el 2, ubicar el 4, Sí se podría puede ser. porque hay la misma cantidad de elementos. Hay la misma cantidad de elementos, simplemente lo que haría, lo que dice, creo que fue Carolina, ¿no? Cambiamos al elemento Cambiaría por, de pronto ya la suma, cambiaría de pronto ya la cambiaría la suma, suma. La constante, ¿cuánto sería? Piedad. ya sería el doble. 180. Sería el doble, simplemente. 190. 180. No, 190, porque es 190. 190, exactamente. ¿Y qué pasa si planteo con los múltiplos de 3? Igualmente, se multiplicaría por Igualmente. 3 cada uno. Entonces ya cambiará la constante, pero siguen siendo los mismos números en la ubicación que tenemos multiplicados por 3. Fíjese entonces cuántas posibilidades hay para trabajar con esto. Ya. Obvio, cuando comenzamos con Majito, decíamos, o sea, es un grupo selecto, un grupo de personas que conocen del tema. Entonces, busquemos retos medio que, que, que cojan el estómago, ¿no es cierto? Pero se puede hacer súper simples con 3 figuras y se puede trabajar temas de educación inicial incluso. Sí, imagínense, 3 figuras, con 2 no hay cómo hacer, ¿no? Porque, o sea, los elementos son los mismos siempre, las intersecciones, sí. Pero si trabajamos con 3, vamos a tener tal vez 6 numeritos y lo que planteamos ahí es cuál es el número que falta. Ponemos los 5 y decimos cuál es el número que falta para que sea la condición del mismo reto. Y se adapta, repito, a las circunstancias. Es más, yo les hablaba de un libro que existe. Para quienes están interesados, si desean, les voy a poner. ¿Puede ayudarme con eso, Majito, el enlace del libro? De Memo Reds poniendo en el chat. Ya les pongo, Marquito. Ya, para quienes les interesa, porque créanme, es un tema bastante interesante. Primero, porque el único, o sea, se cumple más la lógica del matemático, ¿no? Yo cuando estudiaba matemáticas, de las cosas que me gustaba hacer, para trabajar matemáticas, lo único que necesito es un papel y un lápiz. Sí, y se genera creatividad y se desarrolla creatividad. Entendiendo que hay tantos resultados, cada uno de nosotros va a construir un resultado y va a construir un proceso para alcanzar el resultado. Y además, ¿qué es lo que nos motivó a todos hoy día? ¿Sí o no? Que el desafío es motivante, pues, ¿ya? Y estoy seguro que este momento ustedes quieren desarrollar más retos, ¿no es cierto? Bueno, en el libro van a encontrar más o menos unos 70, ¿sí? Y les repito, en Facebook, Marco Vinicio Vázquez Bernal, cada semana publicamos un nuevo memo reto y vamos dando la solución del anterior, aunque siempre las soluciones salen ya de las personas que participan ahí. ¿Sí? Les comento que en el chat ya pueden visualizar el enlace para dirigirle, que les dirige al libro que les comento, Marquito, el libro de Memorretos como propuesta pedagógica. ¿Algún comentario? ¿Qué les ha parecido? Estamos ya por concluir. Es un tema muy interesante, yo le felicito
porque esto nos ayuda a que el alumno vaya desarrollando su razonamiento lógico y la observación más que todo. Ujú. Muchísimas gracias, mi estimado. Sí, específicamente muy interesante, muy importante también para que como docentes también seamos tan observadores y de este modo pues también lleva a la gran concentración. ¿Alguien más? Sí, la verdad es que es muy interesante porque con esto los estudiantes van a ser más analíticos y como que aparte de ello les va a motivar a la asignatura de matemáticas. Sí, me Sí, olvidaba. pienso que se desarrolla mucho la lógica. Yo he trabajado con probabilidad en bachillerato y la verdad no lo había pensado hacerlo de esta manera. Entonces, ya me da ciertas orientaciones para mejorar los retos que se ubican justamente en este campo de la probabilidad, donde el estudiante pues puede explorar mucho más su conocimiento y a la vez pues incluso lo puede estar, lo podemos mezclar con trigonometría, no dejarlo solamente en un campo, sino que abrirlo más en los diferentes bloques curriculares. Muchas gracias. Le comento que incluso hemos trabajado con temas de palabras, ¿sí? Donde en cada, o sea, ponemos un conjunto de letras, ¿sí? Y decimos, por ejemplo, en cada figura está el nombre de un país de América. Y tienen que ir viendo cómo ubicar las palabras, las letras para tener los nombres de los países. Sí, hemos trabajado temas de eso. Y lo que quería comentarles es que esto rompe algunas ideas que hacen de la matemática aburrida, ¿no? Pensar que hay un solo procedimiento, que el procedimiento es algo rígido, algo que tiene que respetarse. Caso contrario, no está correcto, se decía antes incluso, ¿no es cierto? O lo otro, que no hay respuesta única. O sea, aquí y las matemáticas en la vida real es eso, ¿no es cierto? Son distintas formas de poder resolver una situación y no hay una solución única, ¿sí? Y lo otro, el mostrar que con los números se puede jugar, ¿no? Se puede eh, entenderlos desde una concepción de vida más que de los formalismos. Claro, o sea, los teoremas, los algoritmos, los lemas son muy importantes, pero tal vez en el aula de clases, en educación inicial, en educación media, es más importante que el estudiante, que el niño, entienda que la matemática es una herramienta que le sirve para entender la vida y no necesariamente que es un conjunto de algoritmos rígidos, ¿no? Bueno, de mi parte sería todo, se ha cumplido el tiempo. No sé si usted quería comentar algo, Majito, para despedirnos ya. De igual forma, agradecerles por su tiempo y esperamos que de forma general este conocimiento les ayude, que es lo ideal, ¿no? Compartir las buenas prácticas que se generan, pues el conocimiento tiene que estar al servicio de todos. Les agradezco mucho, que tengan un buen día. Se pueden tomar un momento, por favor, para tomar un captura, si puedes dejar de compartir, para tomar, y si encienden su cámara, para entonces tomar unos capturas de ustedes, si me dan unos segundos más. Muchas gracias. Les voy a compartir un momento, en el chat está el enlace para el Exit Ticket. De igual forma, acuérdense consultarlo en la página del curso en Partícipe. Voy a contar cuenta de 3, son varias capturas, así que voy a tomar primera captura. Voy con la segunda. Y la tercera. Bueno ver sus caras. Ojalá los que puedan mantener sus cámaras prendidas en otros espacios para poder saber con quiénes estamos hablando. Felicidades, profe Marquito, como siempre, Gracias. excelente. Digno Gracias, representante de... gracias, María de los Ángeles.
Me llevo un gran material para trabajar con mis estudiantes en clase. Muchas gracias, profe Marquito. A las órdenes siempre. Sí, muchas gracias. Muy agradecido. Gracias, maestro. Muchas gracias por todo el aprendizaje de hoy. A las órdenes. Muchísimas gracias. Excelente tarde a todos. Muchas gracias. Excelente tarde. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Muchas gracias con todos, compañeros. Gracias, profe. Muy linda la explicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes Excelente por su clase, tiempo. muchas gracias. Felicitaciones, excelente clase. Maestros. Muchísimas gracias. Bendiciones. Excelente.